De vuelta del viaje, encontré mis maletas en la acera junto con una nota. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje. Atentamente, tu querida nuera. Antes de que llegara el taxi, llamé al banco. Yo soy quien paga la hipoteca. Verifica. Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás leyendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Miré fijamente mis 4 maletas apiladas cuidadosamente en la acera, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Después de una semana visitando a mi hermana en Colorado, todo lo que quería era hundirme en mi sillón favorito con una taza de té. En cambio, me encontré encerrada fuera de mi propia casa. Nubes de lluvia se reunían sobre mi cabeza mientras recogía la nota escondida debajo del asa de mi maleta más grande. La letra era inconfundible. Las letras inclinadas y afiladas siempre parecían apresuradas. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje, tu querida nuera. Mis manos temblaron mientras releía las palabras. He vivido en esta casa durante 35 años. Richard y yo la construimos juntos cuando Gregory era un niño pequeño. Plantamos cada árbol en el jardín, elegimos cada mueble, pintamos cada pared. Luego, Richard falleció hace 2 años. Había accedido a transferir la casa a Gregory y Vanessa, al menos legalmente. Pero sigo siendo yo quien secretamente paga la hipoteca. Busqué a tientas mi teléfono y llamé al banco antes de que el taxi se alejara, necesitando una confirmación de lo que ya sabía. Sí, señora Wilson. Mostramos que su pago automático de $1,866 se realizó según lo programado el viernes pasado. El representante de servicio al cliente confirmó. Gracias, susurré, terminando la llamada. Una pesada gota de lluvia me golpeó la frente mientras estaba allí parada. Allí, a los 68 años, mirando mis posesiones en la acera, el cielo se abrió en ese momento, como permitiéndome derrumbarme también. Debería haber visto venir esto. Las miradas furtivas entre Gregory y Vanessa cada vez que mencionaba redecorar la cocina. Los comentarios no tan sutiles sobre las comunidades de personas mayores donde no tendría que preocuparme por el trabajo en el jardín. La forma en que reorganizaron la sala de estar cuando visité a mi hermana en Navidad el año pasado, moviendo mi silla de lectura al sótano. Pequeñas cosas, que al final no eran tan pequeñas. La puerta del garaje no estaba cerrada con llave. Dentro, un colchón doble estaba apoyado contra una pared con una pequeña mesita de noche y una lámpara al lado. Mi ropa estaba colgada en un perchero móvil. Mis libros, fotos y recuerdos estaban apilados en cajas de cartón etiquetadas con las cosas de mamá con la letra de Vanessa. Me desplomé en el colchón, el piso de concreto frío bajo mis pies. A través de la pequeña ventana podía ver la casa donde había criado a mi hijo, enterrado a mi esposo y aparentemente perdido mi lugar en el mundo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gregory. Mamá, necesitamos el espacio. Vanessa necesita una oficina en casa. El apartamento del garaje tiene todo lo que necesitas por ahora. No hagas esto difícil. No hagas esto difícil, como si yo fuera el problema. Nunca he sido de las que lloran fácilmente, pero las lágrimas cayeron, silenciosas y calientes sobre mis mejillas. Pensé en todas las noches que me quedé despierta con Gregory cuando tenía ataques de asma de niño. El segundo trabajo que tomé para pagar su universidad cuando el negocio de Richard tuvo problemas. Los fines de semana que pasé cuidando a mis nietos para que Gregory y Vanessa tuvieran tiempo para ellos mismos. Y ahora era una carga inconveniente para ser escondida en el garaje. No respondí al mensaje de Gregory. En cambio, llamé a Marta, mi amiga de toda la vida. ¿Audrey? ¿Qué pasa?, preguntó, detectando inmediatamente la angustia en mi voz. Necesito un lugar donde quedarme, intenté decir. Las palabras se atascaron en mi garganta como trozos de vidrio. Me pusieron en el garaje. Marta no exigió explicaciones. Estaré allí en 20 minutos, dijo. Mientras esperaba, sentada en el delgado colchón rodeada de las cajas restantes de mi vida,
tomé una decisión. Esta casa había sido mi corazón durante 35 años. Había puesto todo en ella. Mi amor, mis ahorros, mis sueños, y ahora pensaban que podían dejarme de lado. La puerta del garaje vibró cuando la lluvia afuera se hizo más fuerte. Miré mis manos temblorosas y lentamente las cerré en puños. No sabían con quién estaban tratando. No era solo la madre de Gregory o la viuda de Richard. Soy Audrey Wilson y terminé de ser invisible. La habitación de invitados de Marta no era mucho, pero al menos tenía una puerta con cerradura y una ventana que daba a la luz del sol real. Después de 3 días en el Sunset Motel, un nombre que parecía extrañamente apropiado para este capítulo de mi vida, estaba agradecida de estar en un lugar que no me estaba cobrando. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, cariño. Marta suplicó, colocando una taza de café frente a mí. Jim y yo andamos dando vueltas por esta casa como 2 guisantes en una vaina desde que los niños se fueron. Apreté la taza, caliente en mis manos. Lo aprecio, pero esto no puede ser permanente. Necesito averiguar qué hacer con la casa. ¿Quieres decir tu casa? Y Marta corrigió entrecerrando los ojos. La casa por la que todavía estás pagando. Marta ha sido mi amiga por más de 30 años. Conocía a Richard, vio crecer a Gregory, estuvo allí en los buenos y malos momentos. Y, a diferencia de mi hijo, recordaba quién era yo antes de volverme invisible. Sigo pensando en el momento en que las cosas comenzaron a cambiar, dije, mirando fijamente mi café. Después de que Richard falleció, pensé que dar la casa a Gregory y Vanessa les ayudaría. Acababan de tener a Emma, el dinero era escaso, y se aprovecharon, completó Marta. Los recuerdos surgieron como moretones que había evitado presionar. 6 meses después del funeral, Vanessa comenzó a reorganizar la casa, diciendo que necesitaba una actualización. Mis sugerencias fueron rechazadas. Mis pertenencias fueron relegadas a los armarios, luego al sótano, luego a los contenedores de almacenamiento. ¿Sabes lo que dijo Vanessa cuando me opuse a que tirara los aparejos de pesca de Richard? Necesitamos avanzar, no vivir en un museo, como si los recuerdos de mi esposo fueran solo un desorden que necesitaba ser limpiado. Marta extendió la mano por la mesa y apretó mi mano. ¿Y Gregory? Seguramente él te defendió, ¿verdad? Me reí, un sonido hueco que incluso a mí me sorprendió. Gregory dijo que estaba siendo difícil, que necesitaba adaptarme a la nueva normalidad. Su nueva normalidad aparentemente significaba olvidar a su padre y dejar de lado a su madre. El control fue tan gradual que apenas me di cuenta de que estaba sucediendo. Primero, se apoderaron de la cocina, criticando mi forma de cocinar. Luego, vinieron las quejas de que mis programas de televisión eran demasiado ruidosos. Mis amigos visitaban con demasiada frecuencia. Mi jardinería ocupaba demasiado espacio en su jardín. Cada una de mis rendiciones solo los envalentonó más. La peor es que me doy cuenta de que permití que todo sucediera. Seguí pagando la hipoteca porque temía que tuvieran problemas financieros. Quería ayudarlos, ser útil, ser amada, dijo Marta suavemente. La verdad en sus palabras fue dolorosa. Estaba comprando mi lugar en esa casa, en la vida de mi propio hijo, un pago a la vez, una cuota de hipoteca a la vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gregory. Mamá, ¿cuándo vas a venir a buscar tus cosas restantes? Necesitamos convertir el garaje en la sala de juegos de Emma. Le pasé el mensaje a Marta. Mi mano temblaba ligeramente. Ese pequeño desagradecido siseó. Audrey, hay algo que deberías saber. No quería contarte porque sabía que te dolería, pero mereces saber la verdad. Mi estómago se tensó. ¿Qué es? El mes pasado en el club de lectura, Vanessa estaba allí. Había tomado un par de copas de vino y comenzó a hablar sobre sus planes. Están vendiendo la casa, Audrey. Quieren comprar esa nueva construcción en Oakwood Hills.
Las habitaciones parecían inclinarse hacia un lado. ¿Están vendiendo mi casa? Piensan que es su casa, dijo Marta suavemente. Y técnicamente, legalmente lo es, pero moralmente es una historia diferente. Pensé en los 35 años de recuerdos grabados en esas paredes. Richard y yo llevando a casa al bebé Gregory, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad. El jardín que Richard construyó para nuestro 20 aniversario. Los últimos suspiros de mi esposo en nuestro dormitorio, rodeado de la vida que habíamos construido juntos. Y lo venderían todo a extraños sin pensarlo 2 veces. ¿Qué voy a hacer?, susurré. Los ojos de Marta se endurecieron con determinación. Primero vas a dejar de pagar su hipoteca. Veamos qué tan rápido cambian sus planes cuando el banco comience a llamar. ¿Pero qué pasa con mi crédito? Segundo, continuó, vas a hablar con mi sobrino Brian. Es un abogado que se especializa en los derechos de las personas mayores. Tiene que haber algún recurso legal aquí. No soy una persona mayor, protesté de forma vacilante. Marta levantó una ceja. Tienes la edad suficiente para que te traten con respeto, y eso no es lo que está sucediendo aquí. Tenía razón. Durante 2 años me había encogido, volviéndome más pequeña y silenciosa para evitar ser una carga. ¿Y a dónde me había llevado eso? Echada de mi propia casa, mis posesiones empaquetadas en cajas, mi existencia reducida a una inconveniencia. Mientras la realidad de mi situación se cristalizaba, algo más surgió de debajo del dolor y la traición, una furia latente, ardiendo lentamente, casi extraña después de años de acomodación. Está bien, dije enderezando los hombros. Hablemos con Brian. Marta apretó mi mano. Esa es mi chica. Y Audrey, recuerda quién eres. No eres solo la madre de Gregory o la viuda de Richard. Eres Audrey Wilson. Y es hora de que todos lo recuerden. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la acera, sentí un atisbo de esperanza. O tal vez era determinación. De cualquier manera, no iba a rendirme sin pelear. Brian, el sobrino de Marta, no era lo que esperaba. Con sus jeans y camisa Henley, parecía más un profesor universitario que un abogado. Pero sus ojos eran agudos mientras revisaba los informes de la hipoteca que le había traído. Así que has estado pagando por una casa que ya no está a tu nombre, dijo, frunciendo el ceño. Y tu hijo y tu nuera han estado viviendo allí sin pagar alquiler mientras planean venderla. Para decirlo sin rodeos, eso suena atroz incluso para mí. ¿Sí? ¿Y te echaron al garaje? Asentí, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? Tienes opciones, dijo Brian. Los arreglos financieros podrían constituir un contrato verbal. Como mínimo, podrías demandar para recuperar los pagos de la hipoteca que has realizado desde que se transfirió la propiedad. Marta, que había estado inusualmente callada, habló. Ella necesita enfrentarlos primero, hacerles entender lo que han hecho. Brian parecía escéptico, pero sabía que Marta tenía razón. Antes de emprender acciones legales contra mi propio hijo, necesitaba darle una última oportunidad para hacer las cosas bien. Así fue como me encontré parada en el porche de mi casa al día siguiente. Mi corazón latía con fuerza mientras tocaba el timbre. Había vivido en esta casa antes de que Gregory naciera, y ahora era una invitada que necesitaba pedir permiso para entrar. Vanessa respondió, su sorpresa rápidamente enmascarada por una sonrisa forzada. Audrey, no te esperábamos. Necesito hablar contigo y con Gregory, dije. Mi voz era más tranquila de lo que me sentía. Ella vaciló. Luego se hizo a un lado. Por supuesto, entra. La sala de estar había cambiado de nuevo desde que me fui. Mi lámpara de lectura había desaparecido, reemplazada por una lámpara de pie moderna que no reconocí. Las fotos familiares que había dispuesto en la repisa de la chimenea habían sido reorganizadas con algunas de las fotos de Richard
ahora desaparecidas. Gregory salió de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a hablar sobre la casa, dije. Marta me dijo que planeas venderla. Sus miradas intercambiadas confirmaron todo. Íbamos a decírtelo, dijo Gregory sin mirarme a los ojos, cuando todo estuviera finalizado. Finalizado, repetí. Esta ha sido mi casa durante 35 años. Tu padre y yo construimos esta casa, te criamos aquí. Vanessa suspiró dramáticamente. Audrey, entendemos que tienes apegos emocionales, pero necesitamos hacer lo que es mejor para nuestra familia ahora. Tu familia, repetí. ¿Y qué soy yo? Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. ¿Mamá? Gregory finalmente dijo, con un tono condescendiente. Firmaste la casa para nosotros. Apreciamos todo lo que has hecho, pero ahora es nuestra propiedad. Nosotros decidiremos qué sucederá con ella. Respiré hondo. He estado pagando la hipoteca durante los últimos 2 años. 1,167 cada mes de mi cuenta para mantener un techo sobre tu cabeza. Otra mirada entre ellos. Sabían. Esa fue tu elección, dijo Vanessa con frialdad. Nunca te pedimos que hicieras eso. Mis manos comenzaron a temblar. Lo hice para ayudarlos, porque eso es lo que hace la familia. Y estamos agradecidos, dijo Gregory, aunque su tono no sugería lo contrario. Pero eso no cambia la situación legal. La casa es nuestra. Así que mis 35 años aquí, mi apoyo financiero, mi papel en esta familia, nada de eso importa. Gregory se encogió de hombros, pareciendo incómodo pero no conmovido. Mamá, estás haciendo que esto sea más dramático de lo que debe ser. Podemos ayudarte a encontrar un bonito condominio para personas mayores. No necesito un bonito condominio para personas mayores, espeté. Necesito que mi hijo muestre un poco de cortesía y respeto. Vanessa se adelantó, su sonrisa dulce. Audrey, creo que estás alterada. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en otro momento. Fue entonces cuando supe, realmente supe, que no había forma de arreglar esto. El hijo que había criado, el hijo que amaba con todo mi corazón, se había ido. En su lugar había un extraño que me veía como nada más que una obligación, un problema que debía resolverse. He dejado de hacer los pagos automáticos de la hipoteca, dije suavemente. La expresión de Gregory cambió instantáneamente. ¿Qué? Si quieren vender mi casa, tendrán que pagarla ustedes mismos. ¿Nosotros? No podemos hacer eso, intervino Vanessa, su voz aguda. ¿Qué pasa con nuestro crédito? Tenemos planes. Sí, dije. Escuché que Oakwood Hills es muy bonito en esta época del año. El rostro de Gregory se ensombreció. Mamá, esta casa es el regalo de papá para mí, lo sabes. Nunca fue realmente tuya. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Nunca fue realmente tuya. 35 años de mi vida, despedidos en 5 palabras. Entiendo, dije, mi voz apenas audible. Está bien. Entonces supongo que no hay nada más que discutir. Me di la vuelta. Mis piernas temblaban. Cuando llegué a la puerta me detuve, mirando hacia atrás a mi hijo, quien ya no me veía. Tu padre estaría avergonzado de ti, Gregory. Y por primera vez, yo también. Salí y cerré suavemente la puerta detrás de mí. El aire fresco de la primavera era fresco en mis mejillas calientes mientras caminaba por el camino de entrada, alejándome de la casa que nunca había sido realmente mía. Algo se rompió dentro de mí ese día, pero algo más fuerte fue forjado en su lugar. ¿Qué hiciste?, preguntó Marta. Su taza de café flotaba entre sus labios. Detuve los pagos, repetí, todavía conmocionada por mi propia audacia. Les dije que si querían vender la casa, tendrían que pagarla ellos mismos. Marta colocó su taza con un tunk decisivo. Bien por ti, finalmente. Brian, quien había insistido en unirse a nosotros después de mi confrontación,
Parecía menos entusiasmado. Este es un buen primer paso, pero necesitamos protegerte legalmente. Si tu nombre ya no está en la escritura, podrías ser responsable de los pagos atrasados sin ninguna reclamación sobre la propiedad. La adrenalina que me había impulsado a través de la confrontación se estaba desvaneciendo, dejando espacio para que la duda se filtrara. ¿Había cometido un terrible error? No, dijo Marta con firmeza. Finalmente te defendiste a ti misma. Brian golpeó su bolígrafo contra su cuaderno. Seamos estratégicos al respecto. Me pondré en contacto con el banco mañana, explicaré la situación y veré qué opciones tenemos. Mientras tanto, necesitas reunir cualquier evidencia que demuestre que has estado haciendo estos pagos. Asentí, pensando en los meticulosos registros financieros que Richard me había enseñado a mantener. Al menos eso lo tenía. ¿Qué pasa con mis cosas? ¿La casa?, pregunté. Marta enderezó los hombros. Iré contigo a buscarlas. Si nos dan problemas, todavía recuerdo cómo balancear un bate de béisbol de mis días de liga pequeña. A pesar de todo, me eché a reír. Marta siempre fue ferozmente protectora. Incluso en la escuela secundaria, cuando se enfrentó a las chicas que se burlaban de mi ropa usada. No sé qué haría sin ustedes dos, dije. Mi voz temblaba. Brian extendió la mano y apretó mi mano. No estás sola en esto, señora Wilson. Nos aseguraremos de que no se aprovechen más de ti. A la mañana siguiente, hubo una llamada de First Federal Bank. Respondí con aprensión, esperando preguntas sobre el pago atrasado de la hipoteca. Señora Wilson, soy Trevor Phillips del Departamento de Hipotecas. Recibimos una solicitud para discutir la situación de su propiedad en Maple Avenue. Apreté mi agarre en el teléfono. Sí, eso es correcto. Entiendo que ha estado pagando por una propiedad que ya no está a su nombre. Nuestros registros muestran pagos consistentes de su cuenta durante los últimos 26 meses. Sí, confirmé, pero he decidido detener esos pagos. Hubo una pausa. Señora Wilson, normalmente no hago esto, pero estaría dispuesta a venir a la sucursal para discutirlo. Podría haber opciones que no haya considerado. Más de esto, pensé. 2 horas después, estaba sentada frente a Trevor, un hombre amable de la edad de mi hijo, mientras me explicaba algo llamado hipoteca equitativa. Básicamente, al realizar continuamente pagos de hipoteca en una propiedad de la que no se beneficia, es posible que haya establecido un interés en la propiedad, incluso sin estar en la escritura. Un rubor de esperanza latió en mi pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que potencialmente podrías imponer una hipoteca sobre la propiedad por la cantidad que has contribuido. No podrían venderla sin resolver esa hipoteca. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la acera, sentí que un fragmento de control regresaba. Una cosa más, dijo Trevor, su voz bajando ligeramente. Su hijo llamó esta mañana y estaba muy molesto por el pago atrasado. Parece que no entiende cómo funcionan las hipotecas. No me sorprendió. Gregory siempre había dependido de otros para manejar los aspectos prácticos de la vida. Primero Richard y yo, ahora Vanessa. Y obviamente mi pago mensual. ¿Qué le dijiste? Que un pago atrasado afectaría su puntaje de crédito y podría eventualmente conducir a una ejecución hipotecaria, dijo Trevor. No lo tomó bien. Como si estuviera en clave, mi teléfono vibró con un mensaje de Gregory. Mamá, necesitamos hablar sobre la hipoteca, lo antes posible. Le mostré el mensaje a Trevor. ¿Qué quieres hacer, señora Wilson?, preguntó. Era una pregunta simple, pero nadie me la había hecho en años. ¿Qué quería? No solo con respecto a la casa, sino con respecto a mi vida. Pensé en la confrontación con Gregory y Vanessa, su desestimación casual de mis contribuciones, su suposición de que continuaría financiando sus sueños mientras era relegada al garaje. Quería lo que era legítimamente mío. Quiero lo que es mío, dije,
sorprendiéndome a mí misma con mi voz decidida. Trevor asintió, el respeto claramente visible en su rostro. Entonces hagámoslo realidad. Esa tarde, armada con la información de Trevor y el asesoramiento legal de Brian, di otro paso inesperado en mi nueva vida. Presenté una solicitud de empleo. El letrero de "Se necesita ayuda" en la ventana de Rosie's Cafe me llamó la atención mientras regresaba a la casa de Marta. ¿Quieres ser camarera?, preguntó Marta. Me reí mientras le contaba. Fui camarera durante toda la universidad, le recordé. Y necesito mis propios ingresos, mi propia vida. No puedo esconderme en tu habitación de invitados para siempre. Marta consideró esto. Bueno, Rosie tiene los mejores pasteles de la ciudad. 2 días después, tuve mi primer turno. Mis pies estaban doloridos y mi espalda palpitaba al final del cambio, pero las propinas en mi bolsillo eran mías, ganadas con mis propias manos. Esa simple satisfacción era algo que no había sentido en años. Cuando regresé a casa de Marta, exhausta pero extrañamente vigorizada, había 6 llamadas perdidas de Gregory en mi teléfono. Escuché el primer correo de voz. «Mamá, el banco llamó sobre la hipoteca. Mencionaron una hipoteca. ¿Qué estás haciendo? Llámame de vuelta de inmediato». Lo borré sin escuchar a los demás. Esta vez, Gregory tendría que esperar a que me conviniera. No al revés. Alrededor. Marta me trajo una copa de vino y se sentó junto a mí en el columpio del porche. «¿Cómo se siente?», preguntó suavemente. Consideré la pregunta, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de rosa y oro. «Se siente como si finalmente me hubiera despertado», dije, «como si hubiera estado sonámbula desde que Richard falleció. Y ahora eres Audrey de nuevo», terminó Marta por mí. Asentí, levantando mi copa en un brindis. «A Audrey Wilson, es bueno finalmente conocerla». Después de 3 semanas trabajando en Rosie's Cafe, me había establecido en una rutina que me resultaba sorprendentemente cómoda. Mis propinas eran modestas pero constantes, y el trabajo manual me mantenía ocupada. Lo más importante es que tenía un propósito de nuevo, un lugar a donde ir, gente que contaba conmigo, una vida que era completamente mía. Por eso la vista de Gregory parado torpemente en el mostrador me sobresaltó. «Mamá», dijo, su voz más suave de lo que la había escuchado en años. «¿Podemos hablar?». Rosie, la propietaria, me miró desde detrás del mostrador. «Tómate 15 si lo necesitas, Audrey». Asentí y llevé a Gregory a una cabina de esquina lejos de mis clientes habituales, quienes se habían convertido en algo parecido a amigos. «Te ves diferente», dijo mirándome. Alicé mi delantal. «Estoy diferente». Gregory se removió incómodo. «Mamá, sobre la casa». «No voy a discutirlo aquí», lo interrumpí. «Si es por eso que viniste, estás perdiendo el tiempo». «Por favor», dijo, con un toque de desesperación en su voz. «Vanessa y yo estamos en problemas». El banco llamó, un débil llamado, y nuestros puntajes de crédito están bajando debido a los pagos atrasados. Observé a mi hijo, su reloj caro, su cabello cuidadosamente peinado. El sutil olor a colonia probablemente costaba más de lo que ganaba en un día en Rosie's. Todo en él exudaba derecho y comodidad, una vida protegida por los sacrificios de otros. «¿Qué quieres de mí, Gregory?». Se inclinó hacia adelante. «Necesitamos que nos rescates y continúes con los pagos hasta que podamos vender la casa». Su audacia casi me hizo reír a carcajadas. «¿Y qué obtengo a cambio?». «Nos aseguraremos de que estés cuidada», dijo, como si estuviera haciendo un gran favor. «Hay una gran comunidad de personas mayores en Westbrook». «Detente», dije levantando mi mano. «No me interesa estar cuidada. Me he estado cuidando a mí misma y a ti durante años. Sé razonable. No puedes seguir trabajando aquí», señaló alrededor de la cafetería con desprecio. «Tienes casi 60 años. 58, corregí. Y estoy bien». El rostro de Gregory se tensó ligeramente.
Su máscara de arrepentimiento se deslizó. Bien, ¿qué quieres? ¿Un porcentaje de la venta? Lo estudié. A este extraño que se hacía pasar por mi hijo. Quiero mi casa de vuelta. Parpadeó. Luego se rió nerviosamente. Eso es imposible. Ya hemos hecho una oferta para comprar la casa en Oakwood Hills. No es mi problema. La expresión de Gregory se ensombreció. Es tu problema si quieres tener una relación con tu nieta, con cualquiera de nosotros. La amenaza colgaba entre nosotros, fea y explícita. Mi propio hijo usaba mi amor por su hija como palanca. ¿Estás amenazando con alejar a Emma de mí? Él tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero perseveró. Solo digo que las familias necesitan apoyarse mutuamente. Vanessa y yo tenemos un plan para nuestro futuro, y tú te estás interponiendo en el camino. ¿Cómo me estaba interponiendo en el camino cuando pagué su universidad? O cuando cuidé a Emma todos los fines de semana para que tú y Vanessa pudieran tener tiempo para ustedes mismos. O cuando firmé la casa y continué haciendo los pagos para que pudieran ahorrar dinero para el bote que compraron el verano pasado. Gregory se puso rojo. Eso no es justo. No, estuve de acuerdo. No lo es. Mi descanso está a punto de terminar. Necesito volver al trabajo. Me deslicé fuera de la cabina y me puse mi delantal. Mamá, por favor. La voz de Gregory se quebró ligeramente. Necesitamos esto. La casa en Oakwood Hills es perfecta. No podemos perderla. Por un momento, vi al niño pequeño que solía trepar a mi regazo con las rodillas raspadas, esperando que yo mejorara las cosas. Pero ese niño se había ido. En su lugar había un hombre que me veía como nada más que un medio para un fin. Lo pensaré, dije finalmente. Pero primero necesito algo por escrito de ti y de Vanessa. Reúnete conmigo en la oficina de Brian Wallace mañana a las 2 p.m. El alivio inundó el rostro de Gregory. Gracias, mamá. No te arrepentirás. Mientras se alejaba, me pregunté si ya lo había hecho. Al día siguiente llegué temprano, a la oficina de Brian, mi estómago dando vueltas y anudado. Apenas había dormido, repitiendo la decisión que había tomado en medio de la noche. Gregory y Vanessa llegaron puntualmente a las 2 p.m., ambos vestidos como si estuvieran en una reunión de negocios. La sonrisa de Vanessa era tensa, pero triunfal, mientras se sentaban frente al escritorio de Brian. Gracias por venir. Brian comenzó formalmente. La señora Wilson ha estado considerando su solicitud con respecto a la propiedad en Maple Avenue. Lo apreciamos, intervino Vanessa con fluidez. Estamos seguros de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Brian deslizó un documento sobre la mesa. Esto es lo que la señora Wilson propone. Gregory lo recogió, escaneando el contenido. Su expresión cambió de esperanza a confusión y luego a ira en cuestión de segundos. ¿Qué es esto?, preguntó. Es mi condición para levantar la hipoteca, dije con calma. Continuaré pagando la hipoteca, pero la casa se me venderá a mí, no a un extraño. Vanessa le arrebató el papel de las manos a Gregory. Esto es ridículo. ¿Quieres que te vendamos la casa por lo que queda de la hipoteca? Vale al menos 3 veces más. Vale lo que he invertido, respondí. 35 años de pagos, reparaciones y mejoras. El rostro de Gregory era ahora de un rojo alarmante. No puedes hacer esto. La casa es legalmente nuestra. Con una inclinación lateral, Brian señaló. Esta hipoteca complica significativamente cualquier posibilidad de venta. Lucharemos contra esto, dijo Vanessa, su voz helada. Contrataremos a nuestro propio abogado. Asentí, habiendo anticipado esta respuesta. Puedes intentarlo, pero el proceso legal llevará tiempo. Meses, posiblemente años. Sus puntajes de crédito continuarán sufriendo, y la casa de sus sueños en Oakwood Hills será comprada por otra persona. Esta verdad se hundió sin rodeos. Gregory y Vanessa se habían sobreextendido, contando con una venta rápida de mi casa para financiar su actualización.
Has estado planeando esto desde el principio, acusó Gregory, su voz poco más que un susurro. Desde el momento en que nos mudaste al garaje. No, dije suavemente. Solo recientemente dejé de permitir que se aprovecharan de mí. Vanessa se levantó abruptamente. Necesitamos discutir esto en privado. Mientras salían, Brian me dio un asentimiento de aprobación. Está haciendo lo correcto, señora Wilson. No estaba tan segura. La mirada de traición en los ojos de Gregory me perseguía. Me había vuelto tan calculadora y fría como ellos. Antes de que pudiera pensarlo más, la puerta de la oficina se abrió. Gregory y Vanessa regresaron, sus rostros severos pero resignados. Aceptaremos tu oferta, dijo Gregory rígidamente. Pero espero que entiendas lo que esto significa para nuestra relación. Miré directamente a los ojos de mi hijo. Lo hago. Y espero que algún día entiendas lo que significó que pusieras mis maletas en la acera. La primera noche de vuelta en mi casa no pude dormir. Deambulé de una habitación a otra, tocando las paredes familiares, recorriendo el marco de la puerta donde habíamos marcado la altura de Gregory cada año, de pie en la cocina donde Richard y yo habíamos bailado en nuestro 30 aniversario. Habían pasado 3 meses desde la confrontación en la oficina de Brian, 3 meses de trámites legales, de tensos intercambios con Gregory y Vanessa mientras se mudaban a regañadientes, de reconstruir mi vida poco a poco. La casa era a la vez familiar y extraña. Vanessa había pintado algunas de las habitaciones en grises y blancos modernos, eliminando los cálidos amarillos y azules que Richard y yo habíamos elegido. La cocina había sido renovada con electrodomésticos elegantes e inanimados, pero debajo de los cambios estéticos, los huesos de la casa seguían allí. El tercer escalón crujiente de las escaleras, la forma en que la luz del sol entraba por la ventana arqueada por la tarde, la ligera inclinación del piso en el pasillo, de arriba que Richard nunca había podido arreglar. Estaba parada en el dormitorio principal, ahora vacío de muebles excepto por la cama que había traído de la habitación de invitados de Marta. Esta habitación, donde Richard y yo habíamos compartido nuestras vidas, donde había exhalado su último aliento, se sentía de alguna manera sagrada. «Estoy en casa», susurré, como si pudiera oírme. El silencio que respondió no era soledad, sino simplemente paz. Por primera vez en años, estaba exactamente donde pertenecía. El timbre sonó a la mañana siguiente, cuando estaba desempacando mi modesta colección de platos. Abrí la puerta para encontrar a Marta parada allí, con una olla de sopa y una botella de vino. «Inauguración de la casa», anunció, pasando junto a mí hacia la cocina. Aunque supongo que técnicamente es un regreso a casa, me reí siguiéndola. Se siente como ambos, para ser honesta. Marta colocó sus ofrendas en 1900 el mostrador y se volvió para inspeccionar la cocina. «Dios mío, ¿qué le hizo esa mujer a tus hermosos gabinetes de roble?» «Los pintó de gris y reemplazó todas las perillas con algo llamado níquel cepillado», dije. «Aparentemente, el roble está desactualizado». Marta resopló. «¿Sabes? Lo que está desactualizado, echar a tu suegra a la calle». Ambos nos reímos, aunque el dolor detrás del humor permaneció. «¿Has tenido noticias de ellos?», preguntó Marta mientras me ayudaba a desempacar. Negué con la cabeza. Desde el cierre, Gregory había dejado claro que había elegido la casa antes que a ellos. «Eso no es lo que pasó y lo sabes», dijo Marta con firmeza. «Elegiste el autorrespeto. Hay una diferencia». No estaba segura de que Gregory alguna vez lo viera de esa manera, pero había aceptado mi decisión. La alternativa, seguir permitiéndoles usarme mientras me trataban como una ocurrencia tardía, ya no era aceptable. «Bien», dijo Marta, abriendo la botella de vino para nuevos comienzos. Chocamos nuestras copas y sentí una oleada de gratitud por la mujer que siempre había estado allí, para mí cuando mi propia familia no lo estaba. Las semanas siguientes
trajeron un ritmo constante a mis días. Mañanas en Rosie's Café, tardes dedicadas a restaurar lentamente la casa en algo parecido a mí, de nuevo. No tenía el dinero para reemplazar todos los muebles modernos de Vanessa, pero podía agregar toques que traían calidez, almohadas de colores, fotos familiares reemplazadas en la repisa de la chimenea, los aparejos de pesca de Richard colgados con orgullo en la sala de estudio. Una mañana de sábado, estaba plantando bulbos de tulipanes en el jardín delantero, cuando un auto familiar entró en el camino de entrada. Mi corazón saltó a mi garganta cuando Gregory salió, luciendo incómodo. Se paró torpemente en el borde del jardín. Las flores se ven bien, asentí, sin confiar en mi voz. A papá siempre le gustaron los tulipanes. Continuó mirando alrededor del jardín. Recuerdo que los plantaba cada otoño. Me quité la suciedad de las manos. ¿Qué? ¿Te trae por aquí, Gregory? Se movió incómodo. Nosotros, bueno, no pudimos comprar la casa en Oakwood Hills. No me sorprendió. Presumiblemente su crédito se había dañado demasiado por los pagos atrasados de la hipoteca. Lo siento, dije, queriendo decir a pesar de todo. Gregory miró sus zapatos, sus caros mocasines ahora cubiertos de polvo del jardín. Encontramos un condominio en su lugar. Es pequeño, pero supongo que nos ha enseñado algunas perspectivas. Esperé, sintiendo que había más. Vanessa está embarazada de nuevo, dijo finalmente. Los gemelos nacerán en enero. Felicitaciones, dije suavemente, preguntándome si esta noticia estuviera destinada a lastimarme, a recordarme lo que me perdería. Gregory me miró a los ojos por primera vez. Emma pregunta por ti. No entiende por qué ya no vamos a visitarte. Un dolor agudo y dulce atravesó mi corazón. Extrañaba terriblemente a mi nieta. Ella siempre es bienvenida aquí, dije. Tú también. Gregory asintió. Luego dudó. Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó. Contuve la respiración, sin atreverme a esperar una verdadera comprensión. No digo que hayamos manejado las cosas bien, continuó eligiendo sus palabras con cuidado, pero elegiste la casa antes que a la familia. No sé si puedo perdonar eso. Mi esperanza momentánea se desvaneció. Todavía no lo entendía. No elegí la casa, Gregory, dije suavemente. Elegí no ser borrada. Hay una diferencia. Frunció el ceño, obviamente sin estar de acuerdo. De todos modos pensé que deberías saber sobre los bebés, y tal vez Emma pueda venir a visitarte. A veces sí está bien. No era una disculpa, ni siquiera cerca, pero era una pequeña apertura, una pequeña grieta en el muro entre nosotros. Me gustaría eso, dije. Después de que Gregory se fue, me senté en el columpio del porche, procesando el encuentro. Mi relación con mi hijo estaba dañada, tal vez irreparablemente. Todavía no podía ver cuán profundamente me había lastimado, cuán fundamentalmente había traicionado mi confianza. Pero hoy había venido, había extendido la mano, aunque no lo suficiente. Era un comienzo, no un final. Esa noche, Marta y su esposo Jim vinieron, junto con Rosa del Café y Brian con su esposa. Nos sentamos en mi patio trasero, el mismo patio donde había dado la fiesta de graduación de Gregory, donde Richard y yo habíamos celebrado aniversarios, donde la vida se había desarrollado en toda su gloriosa confusión. Mientras el crepúsculo nos envolvía, la conversación fluyó libremente. Entre aquellos que se habían convertido en mi familia elegida, sentí una profunda sensación de paz inundarme. Un brindis, declaró Marta, levantando su copa, por Audrey Wilson, quien nos recuerda a todos que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Todos chocaron sus copas, sonriendo calurosamente hacia mí. Más tarde, mientras las estrellas salían en el cielo azul de verano, me senté sola en el porche, escuchando los crujidos y las dimensiones familiares de la casa.
Pensé en Richard, en la vida que habíamos construido, en el hijo que habíamos criado que se había extraviado. Pensé en la mujer en la que me había convertido en los últimos meses, más fuerte, más decidida, no dispuesta a ser disminuida por la conveniencia de nadie. La casa era más que paredes y un techo a mi alrededor. Era un testimonio de la supervivencia, de la resiliencia, del poder silencioso e imparable de una mujer que finalmente había aprendido a ponerse a sí misma en primer lugar. Había llegado a casa, no solo a esta casa, sino a mi propia vida. Por primera vez en años, esa vida se extendía ante mí llena de posibilidades completamente mías. Soy Audrey Wilson, y si estás leyendo esto, espero que te detengas por un momento, no para sentir lástima por mí, sino para mirar tu propia vida, donde tal vez también estés siendo empujado a un rincón, silenciosamente y sin ser notado. Mi historia no es solo la historia de una anciana abandonada por sus hijos o un hogar robado. No. Es una historia de despertar, de reclamar un lugar merecido en una vida que alguna vez se pensó que te había quitado la voz. Solía ser sumisa. Solía guardar silencio para mantener la paz. Solía tener miedo de que si hablaba, la familia se rompería. Pero cuando vi mis maletas en la acera, con la nota que decía que si quería quedarme fuera al garaje, supe que si no me levantaba, desaparecería por completo. Poco a poco, día tras día. No morir en el sentido físico, sino desaparecer de lo que una vez fui, y así elegí. No seguir siendo considerada una persona invisible. Ya no soy la madre de Gregory, ya no soy la esposa de Richard, no soy la que mantiene la casa, la que cocina, la que cuida a los nietos. Soy Audrey. Tengo un nombre, una vida, un corazón que ama y duele, y merezco un lugar en este mundo que ayudé a construir. Si alguna vez te has sentido como yo, si alguna vez te has alejado, si alguna vez te has callado cuando te faltaron el respeto, espero que entiendas una cosa. El sacrificio es noble, pero nunca debe ser un camino para que otros te pisoteen. El amor no puede existir si se alimenta de una sumisión unilateral. Y la familia, si no hay respeto, es solo una relación de sangre, no un hogar. Cuento esta historia no para que me feliciten por ser fuerte o decidida, sino para recordarte. Tú también puedes hacer lo mismo que yo. No importa quién seas, qué edad tengas, qué género tengas, ya sea que vivas en una casa de 4 niveles o en una mansión, tienes derecho a decir, merezco algo mejor que esto. Nadie tiene derecho a ponerte en el garaje de la vida, en silencio, escondido, solo porque has amado demasiado. Y también quiero preguntarte, si fueras tú, ¿qué harías cuando llegaras a casa y vieras tus maletas en la acera? ¿Alguna vez te han sacado del papel que te pertenecía? ¿Alguna vez te han dejado de lado en nombre de la familia? Si quieres contar tu historia, escucharé. Te ayudaré a convertirla en una historia para que no sea solo un dolor silencioso, sino una voz que resuena. Dime desde dónde estás leyendo esta historia. Nueva York, México, Berlín o un pequeño pueblo anónimo, porque quiero que mi viaje no se detenga en Maple Avenue. Quiero que esta historia llegue a aquellos que alguna vez inclinaron la cabeza, alguna vez se resignaron, alguna vez pensaron que no les quedaba nada que guardar. Soy Audrey Wilson. Una vez me empujaron al borde y he vuelto al centro de mi vida. No porque no tenga miedo, sino porque sé, si no reclamo mi autoestima, no tendré nada que transmitir a mi nieta, excepto una lección sobre el silencio. Si estás listo, seré quien escriba el primer capítulo de tu nueva historia. Y si no estás listo, guarda estas líneas hasta el día en que te mires al espejo y te preguntes, ¿cuándo podré vivir como yo misma? Entonces recuerda, yo me levanté y tú también puedes. Traducción complementaria para asegurar la naturalidad y adaptación al español mexicano. Y quiero que me platiques. Si te ha pasado algo similar, ¿cómo le hiciste para salir adelante? ¿Te has sentido ignorado o minimizado por tu familia? ¿Te han dicho que es por tu bien, cuando en realidad te están haciendo a un lado?
Cuéntame tu historia. Quiero saber que no soy la única que ha pasado por esto y que hay esperanza para todas. Dime desde qué ciudad me estás leyendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Tal vez estés en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o en un pueblito escondido en las montañas. No importa. Lo importante es que mi mensaje llegue a quien lo necesita. Recuerda, nunca es tarde para tomar las riendas de tu vida. No dejes que nadie te diga lo que vales. Tú eres la única persona que puede definir su propio destino. Ánimo y no te rindas.